Sabemos que tu sueño va más allá de una casa o de un título, porque detrás de ellos hay un propósito que te mueve a ayudar a otros a ser su mejor versión y encontrar cada día una oportunidad para crecer. A vivir en pro del planeta, porque sabemos cuán importante es tu propósito. En pro de ti, Banco Promérica.
Muy buenas tardes a todos. En representación de Banco Promérica, les extendemos una cálida bienvenida a este seminario web, en el que tendremos la oportunidad de conversar sobre planeación financiera para tu futuro. Este evento está diseñado para compartirles los conceptos básicos de las finanzas personales, herramientas de ahorro, presupuesto, preparación y planear ese futuro financiero de manera saludable. Esta tarde nos honra contar con la participación especial de Javier Vaquero, vicepresidente adjunto de Banca Interior y Proyectos Especiales en Banco Promérica. Javier es graduado con doble titulación y licenciatura en Economía y Finanzas en la Universidad Estatal de Utah. Ha hecho carrera en la banca con más de 13 años de experiencia en la banca comercial y corporativa, colaborando y gestionando empresas a financiar sus proyectos, capital de trabajo y optimizar su tesorería. Y orgullosamente forma parte de Banco Promérica desde 2019. Sin más preámbulos, damos la cálida bienvenida a Javier Vaquero, agradeciéndoles compartir con nosotros en este seminario web. Bueno, buenas tardes. Claudia, muchas gracias por tan cálida introducción. La verdad que hoy tengo una maestra de ceremonia de lujo y no me canso de decirlo. Y nada, hoy vamos a hablar, como dijo Claudia, un poco de planeación financiera para el futuro. Y aquí más o menos los temas que vamos a tocar o la agenda. Primer punto, finanzas personales, los conceptos básicos, definir qué es finanza personal, los objetivos de cada individuo, el presupuesto, algunas herramientas, el ahorro inteligente, errores comunes y mi experiencia. Tal vez preguntarán por qué yo, una persona que me he dedicado toda mi vida a financiar empresas y trabajar con empresas, estoy dando un curso de finanzas personal. Y bueno, la respuesta de eso es, uno, fue un reto que me puso el banco. Y dos, en este reto me di cuenta que efectivamente ha sido una travesía que he pasado y he aprendido bastante y creo que tengo cosas interesantes para compartir con todos ustedes. Entonces, empezamos por definir finanzas personales. La finanza personal comprende la administración del dinero con el fin de cumplir tus objetivos financieros personales, incluyendo el ingreso, gasto, ahorros, la inversión y también abarca presupuesto, banca seguros, que profundizaremos un poco más en eso también, hipotecas, inversiones, planificación para tu retiro o jubilación, educación, planificación fiscal y patrimonial. Entonces, al final yo creo que todo depende de tus ingresos, gastos y los requisitos de vida, es decir, cómo quieras y puedes vivir, metas y tus deseos, anhelos, y de elaborar un plan para satisfacer esas necesidades dentro de tus limitaciones y posibilidades financieras. Para maximizar tu ingreso y tus ahorros, yo creo que es muy importante educarte sobre este tema y bueno, aunque suene cliché, ponga que tu dinero trabaje para ti y te enseñaremos cómo. Entonces, aquí hay algunos conceptos básicos que ya, bueno, los tocamos un poco, pero ahora profundizar en ellos. El ingreso, yo creo que la forma más fácil de definirlo es lo que entra a tu bolsillo. Eso incluye salario, propinas, intereses por inversiones, al igual que dividendos por inversiones, alquiler si tiene alguna propiedad alquilada. Los gastos son lo que sale de tu bolsillo. Es la partida es donde se utiliza mayor parte de tus ingresos. Incluye la renta, hipoteca, alimentación, hobbies, entretenimiento, mobiliarios del hogar, viajes, educación, las cuotas de los préstamos. Y yo diría que ese es uno de los puntos más claves a manejar. Pues no importa cuánto te entres, si gasta más de lo que entra, hay problema. Entonces, tus ahorros se define lo que queda de tus ingresos después de los gastos. Es decir, si me ingresan 100 y gasto 70, mis ahorros son 30.
Las inversiones se pueden definir como activos que generan ingresos o plusvalía. Plusvalía es incremento de valor en el tiempo de ese activo. Incluye certificados financieros, acciones, inmuebles, bonos, etcétera. Y es importante destacar que los vehículos, al menos que son vehículos de una empresa o tú eres Uber o algo así, no son una inversión, porque es un activo que en vez de generar un ingreso, genera un gasto en depreciación. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, protección, un punto súper importante de las finanzas personales y que muchas veces se pasa por alto, son aquellos instrumentos para proteger tus activos ante eventos inesperados. Eso incluye seguro de salud, seguro de desempleo, seguro de vida, y seguro de activos, es decir, de tu vehículo, de tu hogar, y ciertas pertenencias que también se pueden asegurar. Ese punto es súper importante. O sea, yo he visto familias que lamentablemente por una enfermedad quedan en la quiebra por no estar bien asegurados. Y presupuesto, que es una herramienta esencial para planificar el gasto y asegurarte de vivir dentro de tus posibilidades. Importante eso, asegurarte de vivir dentro de tus posibilidades. Entonces, ahí definiendo ya un poco lo que son los conceptos básicos que se van a hablar un poco dentro de los otros puntos ya. Yo diría que uno de los puntos más importantes es saber tus objetivos. Y para saber tus objetivos, yo creo que la parte más importante y para llegar a ellos es tener metas claras. Entonces, para asegurarte a cumplir tus objetivos financieros, debes establecer metas claras. De lo contrario, no podrás darle seguimiento a tu progreso. Al igual que cualquier negocio, cualquier empresa, tiene metas financieras, metas a lograr. Si tú no tienes ningún tipo de meta, yo diría que es un barco a la deriva. Yo lo definiría como dos tipos de objetivos. Para lo cual debes hacer metas, los objetivos corto y mediano plazo. Eso es un viaje, cambiar la TV, crear un fondo de contingencia. Y ya los objetivos a largo plazo son más ahorrar para la educación de tus hijos, ahí no lo puse, bueno, para retirarte, comprar una vivienda, comprar un vehículo, etcétera. O sea, ya cosas que tomarán más tiempo de tu planificarte y hacerlo. Entonces, yo creo que la clave de los objetivos, y aquí digo metas claras, es que deben ser específicos. Deben ser bien claros, porque los hacen más efectivos. O sea, deben ser medibles, metas claras para que puedan seguir tu progreso. Yo voy a poner unos ejemplos más adelante para que lo entiendan un poco. Alcanzables, si es imposible alcanzar, en el camino te rendirás. Relevantes. Yo creo que este es un punto muy importante. Que cuando digo relevante, que es algo que realmente quieres para ti, no lo que esperen para ti. Por ejemplo, ok, me quiero comprar un carro. De repente tú estás pensando en un carro X, porque tú eres banquero y la gente espera que el banquero ande en un buen carro, pero tal vez no es lo que te llena a ti. Tú tienes que trabajar para lo que te llena a ti, no al otro. Y otra cosa muy importante es ponerle tiempo. Establece plazos para lograr tus objetivos. Es decir, tienes que decir, yo voy a ahorrar tanto en tanto tiempo. Entonces, vamos con un ejemplo. Juan, un empleado de un banco con un salario de 60,000 pesos y gastos mensuales de 40,000 pesos, se ha propuesto como objetivo adquirir un vehículo en los próximos 2 años, ahorrando el 30% del inicial en ese tiempo. Puso una meta muy clara, puso que quiere comprar un vehículo en los próximos 2 años, o sea, le puso tiempo, ahorrando el 30% del inicial en ese tiempo. O sea, ya puso cuánto iba a ahorrar, o sea, y demás, y en qué tiempo. Entonces, tenemos dos escenarios. Escenario A, Juan comprará un vehículo de 1 millón de pesos. Y escenario B, Juan comprará un vehículo de 2 millones de pesos. Aquí no estamos entrando en marca, ni modelo, ni año, más por el monto, para que veamos este tipo de ejemplos. Dicho eso, ¿cuál de los dos escenarios le recomendarías a Juan? Bueno, viendo los dos escenarios, el escenario A, que si no recuerdan, era que Juan compraba un vehículo de 1 millón de pesos
Para eso, y recuerden que son 2 años, la matemática da que Juan tiene que ahorrar 12.500 pesos al mes. Y como Juan ingresa 60.000 pesos y gasta 40, tiene un ahorro de 20.000 pesos al mes. Si Juan se pone esta como su meta, o una de ellas, todavía le quedarían 8.000 pesos para otros objetivos. Yo diría que es alcanzable. Entonces, la otra es, Juan comprará un vehículo de 2 millones de pesos. Bueno, aquí Juan tiene que ahorrar 25.000 pesos al mes y tiene un ahorro mensual de 20.000 pesos. Hay un problema ahí, a Juan todos los meses le van a faltar 5.000 pesos para alcanzar su objetivo. Y no tendrá excedente para cualquier imprevisto tampoco, o sea que no es recomendable. Entonces, visto esos dos escenarios, el que recomendaremos es el escenario A, e incluso si me preguntan a mí, yo le dijera a Juan que buscara un carro un poquito más económico todavía para que tenga más ahorros disponibles para otros objetivos financieros. Entonces, aquí ya pasando a otro punto muy importante, el presupuesto. Y hay una frase muy célebre que dice, lo que no se mide no se gestiona. Por eso es que es importante medir y medir el presupuesto para poder gestionarlo y ir haciendo los ajustes en la marcha. Es la herramienta más eficiente para la gestión de tus finanzas personales. Y aquí vamos a dividirlo en 4 pasos. Entonces, paso número 1, identifica todas tus fuentes de ingresos. Es decir, ve tu salario, cuánto yo genero. Si tengo ahorros, cuánto me pagan los intereses de esos ahorros. Si tengo inversiones, me pagan dividendos, sí, cuánto. Entonces, tabular todo eso para estar bien claro de tus ingresos, importante, después de impuestos. Paso número 2, identifica todas tus fuentes de gastos. Sepáralos de lo que necesitas y los que quieres. Eso es muy importante también. O sea, uno tiene muchos gastos que uno necesita y hay otros que queremos. Aquí vamos a poner varios ejemplos. Necesidades. Bueno, todo el mundo necesita un techo, ya sea propio o alquilado. Todos necesitamos comer, algún tipo de transporte, ya sea transporte privado propio o transporte público, pólizas de seguro, energía, o sea, la luz y telefonía, que en algún momento fue un lujo, hoy en día yo diría que es una necesidad. Y ahora otra cosa que tú pudiese definir como quiero: gimnasio, ropa de diseñador, viajes, entretenimiento, café, Netflix, y cualquier otra suscripciones que tenemos, muchas de ellas. Paso número 3, yo creo que hay que cruzar tus ingresos que identificaste menos los gastos. Eso te va a dar tus ahorros. Si tú haces ese ejercicio y no hay ahorros, yo creo que es el momento de ver por dónde puedes recortar. Y aunque tengas ahorros, ver si todavía hay algún espacio de recorte. Y ya cuando tú tengas qué ahorro disponible tú tienes mensual, aquí es que tú debes entonces establecer los objetivos que sean claros, que sean logrables, que sean con el tiempo que requiere y que te llenen a ti, como mencionamos ahorita, y dividirlo entre los cortos y largo plazo con esos ahorros. Es decir, a mí me sobran, bueno, como a Juan, que le sobraban 20.000 pesos, ok, yo voy a ahorrar 5.000 pesos al mes para cambiar un carro, 5.000 pesos al mes para ya a largo plazo, para los próximos 10 años, tener el inicial de una casa y demás. Entonces ya, y lo más importante de todo esto, que todo plan que no se le dé seguimiento fue tiempo perdido. Entonces el paso número 4 es gestiónalo y ajusta. O sea, mes a mes tú te darás cuenta de que hay cosas que de repente tú pensabas que gastabas 2.000 pesos y estás gastando 4.000. Por ejemplo, en pandemia el supermercado subió muchísimo y yo tenía un monto en mi presupuesto y de repente me senté con mi esposa y dijimos, no son tantos, hay que sumarle 5.000 pesos más a la compra. En el presupuesto pues ya no estábamos llegando y por más que tratáramos de ser medidos. O sea que también es una cosa que hay que tomar en cuenta. Y entonces la medición
yo diría que como mínimo una vez al mes. En mi casa nosotros nos sentamos una vez al mes a revisar todo el estado de tarjeta de crédito y demás y ver cómo vamos. Y adicionalmente a eso, mi señora que me ha puesto en esto, yo creo que ya va llevando los gastos de partidas importantes. Si fuimos a un restaurante y se gastó mucho, lo pone y ya me dice, mira, hay que cogerlo suave. Eso es muy importante para uno poder estar dentro de su plan y no dejar que el día a día te, te afecten en tus objetivos a largo plazo. Entonces, aquí como mejores prácticas de los expertos en esto, dicen que se debe destinar un 50% de tus ingresos para todas estas cosas que definimos como necesito, o sea, cosas que son esenciales para tu vida. Un 30% para quieros, es decir, los gustazos, el entretenimiento, el gimnasio, suscripciones y demás, y un 20% para ahorro y reducción de deudas. Es decir, si Juan gana 20,000, los 60,000 pesos, él debe destinar, digo, los 60,000 pesos, 30,000 pesos para cubrir su hipoteca y sus necesidades básicas de vida. Debe destinar 18,000 pesos para los quiero y 12,000 pesos para la reducción de deudas o ahorro, si no tiene deudas. O una combinación de las dos, depende de sus objetivos. Entonces aquí hay algunas fuentes de ingreso para tomar en cuenta en tu presupuesto. Están los salarios, los honorarios ya si son profesionales independientes o abogado o algún tipo de supervisión que cobra por su servicio así de manera independiente. Los intereses de inversiones, dividendos, el autoempleo, renta si tiene alguna propiedad que alquila o algún activo, vehículo, hay gente que alquila. La frecuencia de los ingresos pueden ser de diario, o sea, diario yo diría que lo más común es propina, semanal, quincenal o mensual. Y eso te va a ayudar también a planificar cómo tú ahorras y tú gastas. Y algún ejemplo de los gastos, que no lo diría todo, pero sí muy importante, yo creo que ir bien, yo personalmente trato de manejar todo con tarjeta de crédito, lo que puedo, y así puedo ver mis estados de cuenta para ver todo lo que uno gasta. Están los famosos gastos hormiga, que uno por lo general no toma en cuenta en su día a día, pero cuando tú lo sumas son bastantes y el estado de cuenta yo creo que es un ejercicio muy humilde de tu ver dónde realmente se está yendo tu dinero. Aquí hay algunos supermercados, cosméticos para las chicas, combustible, electricidad, agua, alquiler si estás alquilado, internet, cable, ropa, zapatos, donaciones, suscripciones, intereses sobre préstamos, joyas, salidas y fiestas, gastos bancarios, cuidado personal, lavado del vehículo, car wash, decoraciones, educación, cine, teatro, en fin, o sea, hay muchos gastos y creo que se pueden hacer, podemos durar el webinar entero nombrando gastos, pero no vale la pena, cada quien debe hacer ese ejercicio de ver dónde se están yendo sus ingresos. Entonces aquí otra parte importante que es el ahorro inteligente y ya verán por qué. Yo creo que esta es la parte que más me emociona del webinar y cuando hice este ejercicio, la verdad que uno había oído mucho de eso, pero me abrió los ojos más. El ahorro inteligente, yo creo que es la herramienta más eficaz en crear patrimonio y Warren Buffett lo dice que el secreto de él llenarse de la fortuna que tiene es el poder del interés compuesto. Y aquí lo definimos, es aquel que va sumando al capital inicial y sobre el que van generando nuevos intereses. El dinero en este caso tiene un efecto multiplicador porque los intereses, cuando se capitalizan, producen nuevos intereses. Reinvertir los intereses generados en el tiempo produce que tu dinero crezca más rápido. Entonces, a mí me gusta, yo soy muy pragmático y aquí vamos a hacer otro ejemplo con Juan. Juan quiere retirarse a los 65 años y puede aportar 2,000 pesos al mes a su fondo de retiro. Asumamos una tasa de rendimiento de un 9% anual.
Hay muchos certificados, fondos de inversión que generan eso, o sea que es una meta muy lograble. Y escúchame bien, señores, 2.000 pesos. No es algo que yo creo que, o sea, si cada quien se hace un pequeño sacrificio, por lo menos 2.000 pesos aparecen rápido. Entonces, hay tres escenarios. Y aquí estamos usando el interés compuesto. Es decir, que todo el interés que Juan está generando, Juan lo está reinvirtiendo nuevamente. Juan empieza a invertir a los 20 años sus 2.000 pesos mensuales, es decir, 24.000 pesos al año, pero lo hace mensual. A los 65 años, con solo 2.000 pesos mensuales, Juan va a tener 14.8 millones de pesos, de lo cual Juan solo aportó 1.080.000 pesos. Es decir, su interés compuesto y generando intereses sobre intereses, le generó a Juan 13.7 millones de pesos. Increíble eso, ¿no? Entonces, otro escenario en el cual Juan se atrasó solo 5 años, o sea, empezó a ahorrar los 25. Entonces, Juan generó en esos 40 años, generó 9.3 millones de pesos y aportó 960.000 pesos. Es decir, aportando 120.000 pesos menos que si empezó a ahorrar los 20 años, generó 5.5 millones de pesos menos que si hubiese empezado hace 5 años. Entonces, el escenario 3 es que Juan empezó a ahorrar a los 35 años. Señores, o sea, con esa diferencia de tiempo, Juan todavía es joven. Pero Juan, por empezar tan tarde, con esos 2.000 pesos, Juan solo ahorró 1.3 millones de pesos, que es un monto también bueno. O sea, bueno, tú dices, Juan triplicó su dinero, pues solo aportó 480.000 pesos, pero en el escenario 1 lo multiplicó 15 veces. ¿Cuál tú prefieres? Entonces, aquí veamos cuánto Juan debe aportar si a los 35 años dice, me voy a retirar con 14.8 millones a los 65 años. Para hacerlo así, Juan debería aportar unos 22.000 pesos al mes, señores, 11 veces más de lo que él tuviese que aportar si hubiese empezado a los 20 años. Entonces, yo creo que mientras más temprano uno empiece, mejor. Los que son jóvenes, que arranquen de una vez si no han arrancado. Los que tienen hijos, inculquen eso en sus hijos para que el dinero realmente trabaje para ti y el interés compuesto te ayude a potenciar tus ingresos. Hay diferentes tipos de instrumentos de inversión para lograr esto: los certificados financieros, los bonos, tanto corporativos como emitidos por el Estado Dominicano, son muy populares. En los puestos de bolsa están los mutuos y también están los fondos de inversión. Depende todo eso, al final va a depender de tu apetito del riesgo y tus objetivos, que vamos a tocar un poco más adelante. Entonces, aquí hay una frase también bien famosa que dice que el mejor día para empezar fue ayer y el siguiente mejor día para empezar es hoy. Entonces, ahorro inteligente, y seguimos aquí con algunos factores que debemos de tomar en cuenta. Yo creo que un factor importante es la inflación. La inflación es la subida generalizada de los bienes y servicios de una economía. Si no nos cuidamos, la inflación destruye nuestro poder adquisitivo. Aquí yo tengo una data, desde el 2018 a la fecha, la inflación es de un 5.05%. Realmente en esa muestra un poco más alta de lo histórico en un plazo mayor en República Dominicana, y estuvo afectado por la pandemia. Pero, ¿qué quiere decir eso? O sea, si yo tengo dinero en una cuenta de banco y estoy generando en mis ahorros un 3%, ese dinero todos los años pierde un 2% de valor en mi poder de compra. Es decir, voy a tener que buscar en un año más dinero para comprar los mismos bienes que hace un año anterior. Otras cosas a tomar en cuenta: ¿en qué moneda invierto? Esto siempre ha sido una pregunta interesante e importante. En el país yo diría que hay dos monedas tradicionales para invertir: el peso dominicano y el dólar estadounidense. Entonces, aquí veamos un ejercicio con información histórica para tomar esta decisión.
la tasa de interés promedio ponderado, según el Banco Central, pasivas o de dinero depositado en banco, es de un 6.4. Y entonces la de dólar es un 2%, un 1.9. Eso quiere decir que hay un diferencial de un 4.5% entre la tasa, entre el interés que te paga un instrumento en la banca en dólares o en pesos contra uno en dólar. Y entonces, ¿cuál es mi costo con qué yo lo tengo que medir? Bueno, la depreciación del dólar. El dólar se deprecia desde el mismo periodo, 2011-2023, en un 3.5%. Es decir, si yo invierto en pesos, yo me gano un 4.5% más que invertir en dólares, pero mi dinero vale un 3.5% menos. O sea, es decir, si invierto en pesos, me gano un 1% adicional a pesar de la devaluación del peso contra el dólar. Quiere decir que aún con la subida anual de la tasa del dólar, en términos relativos, la inversión en pesos sigue siendo más rentable. Ahora bien, eso depende, yo creo, mucho de tu, o sea, tú estás buscando rendimiento, yo te diría que ese ejercicio que hicimos es tu respuesta. Si estás buscando protección, bueno, de repente tú quisieras tenerlo en dólar y estás dispuesto a asumir ese rendimiento menor, hazlo. Y si quieres tomar una posición neutra de mercado, mitad y mitad. ¿A qué plazo coloco mis inversiones? Esta es otra pregunta muy importante. Yo creo que tú debes de tener tus objetivos a corto y mediano plazo. Deben ser inversiones a corto plazo. O sea, si tú estás ahorrando para comprar un carro y lo vas a usar en un año, no hace sentido comprar un bono a 30 años, porque tú no sabes cómo va a estar el precio de ese bono, si va a estar recibiendo los intereses, pero puede ser que haya bajado el valor por algún movimiento de mercado. Y entonces ahí yo te recomendaría en certificados financieros, bonos de corta duración, los famosos mutuos con los puestos de bolsa y bueno, inversiones a corto plazo. Y entonces los objetivos a largo plazo, bueno, entonces ya eso alinea un poco más con tus objetivos. Bonos a largo plazo que tienen generalmente, mientras más largo plazo una inversión, mayor rendimiento tiene. Acciones también. El mercado de valores se está desarrollando en República Dominicana. Ya hay emisiones de César Iglesias. El propio Promérica emitió acciones preferentes. Son instrumentos muy interesantes también para tus inversiones a largo plazo, porque tiene plusvalía, puedes obtener plusvalía, puedes obtener dividendos en caso de que paguen, etcétera. Inversiones financieras, certificados, ya más a largo plazo, igual con puestos de bolsa y demás. Yo diría aquí que lo más importante es la diversificación, no centrarse en un solo tipo de activo. Eso diversifica tu riesgo, diversifica también, por ejemplo, otra cosa que no toqué, están los ahorros. Hay que tener cierto, yo no recomiendo mucho ahorro en cuenta, pero sí hay que tener algo, esa disponibilidad inmediata ante cualquier emergencia. Y esos ahorros, sí tenerlo en instrumentos, si lo tienen en instrumentos muy corto plazo, ya sea, hay cuentas en los bancos de Promérica, hay cuentas de alto rendimiento que te ayudan a maximizar un poco ese ahorro. Pero la realidad es que el dinero que está en ahorro no es un dinero que la prioridad es maximizarlo, sino tenerlo disponible para hacer frente ante cualquier evento no esperado. Entonces aquí yo quiero delinear algunos errores comunes. La tarjeta de crédito es una herramienta muy poderosa si es utilizada correctamente. Yo creo que eso es muy importante. Beneficios que tiene, obtienes puntos por tu consumo, es decir, al final tienes, yo diría que hasta un descuento implícito por usarla versus usar efectivo. Además minimiza riesgos de que si te atracan o te roban, no te llevan efectivo, te llevan una tarjeta que tiene un seguro. Te permite financiar tus compras a corto plazo. Eso es bueno, pero hay que tener cuidado también, porque te puede caer en un gancho de una rueda sin darte cuenta de maximiza tu poder adquisitivo, pero asimismo incrementa tu gasto si no lo planeas bien. Y como negativo, si financias tus compras por no planificarte bien con la tarjeta,
tiene intereses más altos que un financiamiento tradicional. Es decir, la tarjeta promedio tiene un 60% anual, que es un 5 mensual, y un préstamo, una tasa entre 20 y 25, que es mucho más bajito, hasta 30%, mucho más bajito que una tarjeta. Es decir, si vas a comprar, asegúrate que lo puedas pagar dentro del plazo que te están dando. De lo contrario, te es mucho mejor simplemente coger un préstamo, un Credit Plus, para financiar esas compras o esos gastos. Inversiones de alto retorno, este es un punto que yo quiero tocar. Y yo digo que lo que suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo es. Siempre va a venir una gente que te va a decir, no, yo tengo una inversión y me están pagando un 10 mensual, o en 3 meses me duplican mi inversión, o estoy comprando un apartamento a mitad del precio de lo que vale el mercado. Eso cuando te venden eso, o sea, no confía en eso, averigua bien, porque por lo general el que te está pagando un rendimiento alto tiene que sacarle a esa inversión un rendimiento mayor. ¿Y de dónde se lo saca? Es difícil. Entonces, lo que generalmente suena muy bueno para ser verdad, lo es, no es verdad. O sea que mejor depositen su dinero en entidades reguladas, entidades avaladas por los reguladores dominicanos, que son bastante estrictos, bastante rigurosos, y cuiden su dinerito, pues son los ahorros de toda una vida. Y las ofertas, yo creo que es algo que hay que tener mucho, no cuidado, sino verlo bien. Yo digo que las ofertas solo son un ahorro si realmente lo necesitas. O sea, si tú quieres comprar otro zapato negro porque están en oferta y tú tienes 5 zapatos negros, no es un ahorro, es un gasto adicional que tú estás haciendo y cayendo en el gancho bueno, es un ahorro, dame comprarlo. Hay que tener cuidado con eso. Una compra es solo un ahorro si tú lo necesitas, especialmente en momentos como Prime Day, cosas así que te incentivan mucho al gasto sin realmente necesitar las cosas. Aquí comentamos un poco de otro error común, los gastos hormigas. Son gastos pequeños que en lo agregado son importantes. Aquí yo creo que con lo delivery, con esta plataforma de delivery que tenemos ahora, que no hacen tan fácil pedir, se nos va de la mano a veces los gastos, las suscripciones, toda esa cosita que te cobran muy poco todos los meses, pero cuando tú lo sumas, es un dinero importante. Los cafecitos que uno se bebe en la calle también, eso por eso es que es importante medir bien ese presupuesto. Aquí voy al próximo punto. No llevar control de tus gastos. Como lo dije, si no sabes dónde estás, cómo los controlas. Tú de repente crees que estás gastando poco, pero si lo sumas, te vas a dar cuenta que hay veces que estás gastando más. ¿Dónde se me está yendo ese dinero? Si tú no te lo sabes responder el problema, puede ser que te estén robando. Entonces, tiene que ver bien eso. Minimizar la importancia del seguro. Como dije anteriormente, los seguros son una herramienta muy poderosa. Yo sé que hay mucha gente que a veces lo echan de menos porque es la cosa que uno tiene que nunca quiere usar, pero hay un momento en la vida que lo vas a usar, seguro. Y bueno, el seguro salva muchos patrimonios, tanto seguro de vehículo, te salva tu vehículo en caso de un siniestro. En este país se maneja malísimo, hay que protegerlo. Pero yo creo que el más importante de todos es el seguro de salud, que es ese seguro que nos ayuda eh, en esos momentos difíciles, y que la salud es bastante costosa. O sea, cualquier internamiento puede ser, si no tenemos un buen seguro, puedes sacrificar tus ahorros. Y yo creo que otro error común que va con el tema del uso de la tarjeta de crédito es financiar consumos a largo plazo por no planificarse bien. O sea, por ejemplo, uno puede coger y financiar un viaje a 12 meses, un año, pero tú hacerlo porque no te planificaste bien, te va a quitar y te va a robar de tus metas u objetivos ya planeados. Te va a robar ese ahorro de eso. Entonces, aquí para el final, mi experiencia, cómo yo he aprendido de finanzas personales, los errores y los aciertos que yo, Javier Vaquero, he hecho. Entonces, yo creo que mi mundo de finanzas personal, ya como adulto, empieza en el 2011, cuando yo me inserto en el mundo laboral. Yo llego, un joven,
había estudiado en una beca, o sea que básicamente tuve la dicha de que la beca me pagaba por todo, no tenía que tener mucho manejo, la comida era gratis. Entonces, bueno, llego en el 2011, tengo el mundo por delante, 4 años sin ver mucho a mis amigos y demás, y bueno, empecé a gastar dinero en fiestas, en todo lo que son en fiestas, viajes, ropa, etcétera. En el 2012 tuve que tomar un préstamo de 500.000 pesos para financiar las tarjetas de crédito que la tenía llena. Ya no tenía para pagar el sueldo mínimo casi. Y duré 5 años, señores, yo pagando ese préstamo. Por eso es que yo digo que el consumo, o sea, si yo voy a beberme una cerveza con unos amigos y yo sé que no tengo el dinero para pagar eso y no lo voy a tener en el futuro cercano, no lo financio con una tarjeta, me lo digo, no puedo. ¿Por qué? Porque no quiero durar 5 años otra vez, recordándome cada vez que tengo que hacer un pago de ese préstamo, de para qué lo hice. Entonces, en el 2015, yo compré un vehículo de lujo. En ese momento es un hermano mío, Gustavo Yunek, que me vendió el carro. Yo lo llamé, que quería ese carro, estaba loco por ese carro, un Audi S3. Ese fue un día muy chulo. Cuando me entregaron mi carro, le quité al único carro, yo creo que yo le he quitado plástico. eh, y salí, yo era otra vez el rey del mundo cuando andaba en ese carrito. Resulta que, aunque tuve los recursos para pagarlo, yo me apalanqué mucho y eso me privó, y ahora viendo para atrás, me privó de ahorros, de yo hacer muchas otras cosas que creo que si no hubiese hecho esa compra en ese momento, pudiese haber logrado otras metas en ese tiempo. En el 2017 yo me di cuenta de eso. Y yo agarré, literal, llevé ese carro un día a una gente que me lo quería comprar y me llevé un carro de la mitad del precio. A mi esposa no le gustó mucho, pero si ella está oyendo, yo espero que hoy ella me entienda. Y ese día yo creo que mis finanzas personales cambiaron hacia bien y en el 2017 yo decidí empoderarme de eso y bueno, ha sido otro mundo. Entonces, en el 2018, ya a raíz de esos cambios, junto a quien todavía no era mi esposa, pero sabíamos que no íbamos a casar, compramos nuestro primer inmueble, ahorramos un inicial, también convencimos a la familia que nos ayude, y bueno, ahí compramos ese primer inmueble, y si hubiese tenido el carro, no hubiese podido. Entonces, yo creo que eso es lo importante de uno diferenciar lo que uno quiere, de lo que uno realmente quiere, o de lo que la gente espera que tú tengas y actúes en base a eso. En el 2019 ya empecé a gestionar mi presupuesto de gastos. Ya 2017, 2018 yo tenía, era lo que me sobraba básicamente y con eso se resolvía todo lo otro. Gracias a Dios, como había salido el carro, ya tenía un poco más de ingreso o ahorro disponible para yo hacer inversiones y demás, pero no lo estaba gestionando conscientemente. En el 2019 yo dije, no, esto se acabó ya. Vamos a traquear en qué yo estoy gastando mi dinero y cómo yo puedo ajustar eso. Entonces ahí empecé, yo reviso todo el estado de cuenta de mi tarjeta todos los meses, hago una sumita rápida y también en la casa con mi esposa, ella ya lleva un consejo mensual donde nos sentamos y vemos como casa, dónde estamos gastando y demás. Ella me ha ayudado a organizarme mucho. Entonces, en el 2020, yo creo que ahí fue que yo dije, wow, lo estoy logrando. Que fue el primer año donde mi doble sueldo lo cobré y no tuve que pagar un peso a nadie. O sea, ninguna tarjeta la tenía llena, no tenía ningún préstamo con una cuota extraordinaria en ese momento. Sí tenía préstamos, pero se cubrían con el ahorro mensual. Y ese día, diría que fue un día que yo dije, wow, qué bien se siente esto, vamos a seguir así. Entonces, nada, señores, yo espero que a ustedes les haya gustado tanto la parte más aburrida de la clase, las definiciones y demás, como ya lo chulo, intereses compuestos, las definiciones y mi experiencia personal. Y apelo que todo el que me está escuchando que trate de organizar su mundo y sus finanzas para poder progresar, para poder
cumplir esos objetivos, esos anhelos que ustedes tengan, no los que otros quieran, siempre muy enfático en eso. Y bueno, yo creo que ahora nos abrimos a la parte de preguntas y respuestas, pero muchas gracias a todos. Gracias a ti, Javier, por tu presentación. Realmente este es un tema que enriquece y que es de interés para todos nosotros. El que quiere tener sus finanzas claras y saludables para planear su futuro. Yendo a la parte de preguntas, Javier, tengo una por acá. ¿Cómo puedo ahorrar si tengo muchos gastos? Bueno, yo creo que tú tienes, o sea, tú tienes esas dos variables, tú tienes la variable de los ingresos y tienes la variable de los gastos. Ve a ver, el primer paso, yo creo que el paso más fácil es ver cuáles de esos gastos se pueden reducir. Si de repente tú pagas 30.000 pesos de casa, ok, puedo buscar una casa un poco más económica, sí, sí. O sea, yo creo que puede haber un poco de rejuego. Esa es la parte más fácil, tratar de reducir gastos. Evaluar, ahí te dimos de ver cuáles son los necesarios, cuáles son los que me gustan. Hay veces que uno ve, que uno dice, bueno, entiendo que es necesario, pero realmente tú puedes vivir sin eso. Si la respuesta es sí, es un lujo o es un gusto y puedes prescindir de eso. Y ya yo creo que la que es un poco más difícil es generar más ingresos. Eh, Generar más ingresos comprende buscar otras actividades, pero más que otras actividades y pluriempleo y demás, yo siempre he recomendado especialízate en lo que tú haces. Mientras más especializado seas y mejor tú eres en lo que tú haces, más valor tú vas a tener en el mercado, más poder de negociar con tu empleador o si eres independiente, de cobrar por tus servicios o emprendedor también. Entonces yo creo que especializarse muy bien en lo que uno hace, a través de estudio, a través de dedicarle horas para lograr ese mayor nivel de ingreso. Entonces, o incrementa ingresos, que yo creo que es la forma más difícil, o reduce gastos para generar ahorros, porque es muy difícil tú salir a flote teniendo más gastos que ingresos en tu vida. Se vuelve una bola de nieve. ¿Ok? ¿Cómo hacemos cuando nuestros gastos son más del 50% de los ingresos, sobre todo el uso de la tarjeta? ¿Y cómo ajustar mi presupuesto para llegar a una relación de gastos menores a los ingresos? Bueno, yo creo que va un poco de la línea con lo que dije. Con el tema de tarjeta de crédito, yo creo que hay que, más que decir de tarjeta, es ver en qué se está utilizando esa tarjeta. La tarjeta es un medio de pago, no es un gasto como tal. O sea que revisa tu estado de cuenta, dónde se está gastando ese dinero. Si la tienes muy financiada, pero obviamente lo tienes con una mente disciplinada, de decir de repente, ok, estoy pagando mucho interés en la tarjeta, déjame coger un préstamo para refinanciar esa tarjeta, pero puede ser un gancho también. ¿Por qué? Porque hay gente que coge, paga una tarjeta y al otro mes la vuelve a llenar y estás en lo mismo o peor porque estás pagando los intereses de un préstamo y vuelves entonces a pagar el mínimo de la tarjeta o los intereses de la tarjeta. Entonces, si vas a hacer esa movida, que puede ser una movida muy inteligente, pero tienes que tener la disciplina de no volver a llenar la tarjeta o incluso hasta si no tienes la capacidad de eso, hasta cancelarla, diría. ¿Ok? Una próxima pregunta, Javier. ¿Qué recomiendas que haga la persona cuando ya cometió varios errores comunes de los que presentaste en la presentación y no sabe por dónde empezar para revertir los malos pasos? Yo diría que el primer paso ahí sería, o sea, esta presentación va a estar en YouTube, verla de nuevo del principio, o sea, ver eso, identifica tus ingresos, tienes que saber dónde estás, identifica tus gastos y en base a eso a un presupuesto para o sea, si yo lo hiciera este fin de semana o desde que tú puedas, porque mientras más rápido tú reviertas esos hábitos, más rápido te vas por el camino bien. Ojo, yo duré 6 años tomando malas decisiones. Y todavía lo hago, yo creo, pero a menor proporción. Entonces, cuanto antes empieces, mejor. Ok. ¿Qué porcentaje de mi salario es prudente ahorrar? Bueno, los expertos recomiendan un 20%. Obviamente eso va a depender de tus gastos y tus ingresos. Hay personas que tienen la dicha
de poder ahorrar más, ya sea por una vida austera o por simplemente generan muchos ingresos y tienen poco gasto. Pero yo me enfocaría en un 20% y no solo ahorrarlo, sino invertirlo. Ok. ¿Qué servicio financiero ofrece Promérica de interés compuesto? ¿Los certificados? Sí, los bancos tienen certificados. Los certificados los tienen en dos modalidades. Tienen la modalidad de que te pagan los intereses a la cuenta. Eso es bueno, por ejemplo, para una persona ya retirada que vive de sus ingresos. Pero si tú estás buscando interés compuesto, tú puedes adquirir certificados con intereses capitalizables. Se capitalizan mensualmente, te pagan los intereses. O sea, tú pones un certificado hoy de 100.000 pesos, el mes que viene va a tener 100.000 pesos más los intereses de capital y te va a seguir pagando los intereses sobre ese monto nuevo. Y entonces es una herramienta de interés compuesto. Por favor, oriéntanos si una persona está desestructurada y quiere organizarse, con tarjeta de crédito a tope, préstamos y un ingreso de salario promedio. ¿Qué recomiendas para salir en el menor tiempo posible de ese ciclo interminable? Esa yo creo que va muy de la línea con la otra. Hay otras presentaciones muy buenas que ha hecho el banco y están en YouTube, que hablan mucho de qué tú tienes que ver en cuenta para mejorar tu score de crédito. Eso es muy importante. Mientras mejor score de crédito tú tengas, eso va a tomar tiempo, pero más barato te dan los préstamos. Eh, pero yo creo que, igual como dije antes, o sea, revísate, o sea, revisa tu ingreso, tu gasto, y en base a eso, a un presupuesto, que tu primer paso sea salir, que ese ahorro, destinarlo para pagar las deudas desde la más cara hasta la más barata después. Es decir, primero deuda de tarjeta de crédito, al menos que tenga un préstamo informal más caro que una tarjeta de crédito, y después tú sigues pagando aquellas deudas más baratas. Aquí hay un estudiante que hace su tarea, parece, porque pregunta, me interesa iniciar una planificación para los próximos 26 años. ¿Cómo recomiendas, Javier? Bueno, igual eso depende de qué tú quieras planificar, o sea, qué tú quieres tener en 26 años, tú te vas a retirar en 26 años o simplemente en 26 años tú quieres tener el dinero suficiente para poder pagarle una universidad buena a tu hijo. O qué, o sea, yo creo que lo primero es identificar qué tú quieres y por qué lo quieres, identificar tus ingresos, tus gastos y en base a eso ver cómo tú puedes cuadrar eso. ¿Cuál es el mejor tiempo para asignar a un certificado financiero? Eso va a variar, yo diría que de tus objetivos. O sea, si tú, por ejemplo, por ejemplo, tú tienes eh, tu ahorro de contingencia, tu fondito, que tú dices, bueno, yo tengo 6 meses de ingreso o de gasto reservado ahí, tú no lo vas a poner a un año, porque ese dinero tiene que estar muy líquido para usarlo en emergencias, o sea, ya en una ocasión de desempleo, un gasto no esperado, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que si tú estás buscando rentabilizar esos fondos, por ejemplo, tu certificado 30 días, 60 días, escalonarlo, tener vencimiento todos los meses, es cuestión de que tú puedas eh, gestionar esa liquidez. También hay otros instrumentos que te pagan tasas en cuenta, buen rendimiento sobre el mercado. Y si ya es un tema de largo plazo, certificados a un año, 6 meses, pero va a depender mucho de cómo están las tasas de interés. Hoy en día se espera que las tasas de interés bajen, por ejemplo, y los certificados a corto plazo dan mejor rendimiento que los certificados a largo plazo. Pero eso no quiere decir que de repente tú lo pones a 60 días, en 60 días ya bajaron las tasas y en vez de haber podido conseguir un 10% un año, va a conseguir un 8%. Entonces, depende mucho de cómo tú veas y para qué estés ahorrando. ¿Qué recomiendas? ¿Comprar un inmueble con un 25% de inicial o mantener ese ahorro invertido a un 10 o 12 anual, esperando tener mayor monto? Mira, yo creo que es una buena pregunta y la respuesta, uno,
el inicial te va a dar tu cuota. Mientras más inicial, más bajita la cuota. Entonces ahí vas a ver cómo te afecta tu flujo mensual. Pero el ejercicio más importante es ver si la tasa del préstamo es mayor a la tasa que puedes conseguir de tus inversiones. Lo recomendable es que lo pongas hacia el inicial del préstamo. Si la tasa de tu interés, ponte que en tiempos anteriores no conseguía encaje legal y no podía conseguir un certificado, una tasa de un préstamo un 8 y un certificado que te paga un 10 o un bono que te paga un 10, lo ideal, financia lo más que tú puedas, siempre y cuando tu capacidad de pago te lo permita. Entonces esa es la respuesta. Si el que tenga la tasa más alta, o sea, si la inversión tiene la tasa más alta que el préstamo, déjala en inversión y financia lo más posible. Si el préstamo tiene la tasa más alta que la inversión, destínalo al pago del préstamo. Ok. Una próxima pregunta. ¿Es mejor ahorrar el dinero que nos queda de nuestro salario o doble sueldo, por ejemplo, para utilizarlo al pagar compromisos económicos como préstamos de vehículos, préstamos hipotecarios? En este caso entiendo que es abonar a capital por la pregunta. Yo creo que va muy de la mano de eso que dijo. O sea, si tú tienes un préstamo a una tasa alta y tus inversiones rinden por debajo de eso, lo inteligente es sí abonar. Si tú puedes conseguir una tasa de inversión mayor a la de los préstamos, que no es algo muy usual realmente, más que en momentos atípicos del mercado, entonces inviértelo, pero siempre también quédate con un poco de liquidez y demás para poder afrontar cualquier compromiso inesperado. Pues por ejemplo, un préstamo hipotecario es difícil decir al banco, mira, te pagué de más, devuélveme el dinero por favor, que te usa para otra cosa. No. Claro. Javier, gracias. Agradecemos a Javier Vaquero, vicepresidente adjunto de Banca Interior y Proyectos Especiales en Banco Promérica, por haber compartido con nosotros esta noche y ofrecernos una visión clara de una buena planificación financiera para el futuro. Gracias, ¿No? Javier. Gracias a ti, gracias a todos los oyentes, al banco por proponerme este reto y bueno, ahí veo que hay muchas preguntas, lamentablemente no hay tiempo para todas, pero ojalá que haya una próxima. Sí. Y por igual, gracias a todos ustedes por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en esta oportunidad a conversar sobre este interesante tópico que ha llegado a ustedes por cortesía de Banco Promérica. Tengan todos un feliz resto de la noche. Recuerden estar atentos a nuestras redes para conocer todas las actualizaciones e informaciones de primera mano. @Banco Promérica RD. Muchas gracias. Sabemos que tu sueño va más allá de una casa o de un título, porque detrás de ellos hay un propósito que te mueve a ayudar a otros a ser su mejor versión y encontrar cada día una oportunidad para crecer. A vivir en pro del planeta, porque sabemos cuán importante es tu propósito. En pro de ti, Banco Promérica.